tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos, los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que están conectados en las redes, los que se van a conectar. Gloria al Señor. Dice el capítulo 15, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gloria al Señor. Aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque Pablo nos comienza a hablar sigue hablando, ¿verdad? No es que comienza, sigue hablando ya de lo que él viene desde el principio de la carta, porque esto de haber separado en capítulos y versículos la Biblia nos da como un entendimiento que termina un tema y comienza otro, ¿sí? Gloria al Señor. De dividir, ¿sí? Todos los libros, porque por supuesto que Pablo cuando escribió a sus hermanos no puso capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Esto fue justamente separado de esta manera, ¿sí? Para llevar una guía, ¿verdad? Pero es como si fuera que comienza un nuevo tema, y no comienza un nuevo tema. Pablo sigue hablando de lo que él viene hablando. Por eso justamente dice, así que, o sea, en otras palabras, sí, así que Pablo está diciendo de forma intrínseca, sí, por todo lo que le he hablado anteriormente, sí, o sea, por todo lo que le vengo diciendo, sí, realmente les digo esto ahora, sí. Los que somos fuertes, Pablo se define como un hombre fuerte, sí, dice, soportar la flaqueza de los débiles. Y acá hay un tema muy interesante que nos vamos a detener, por supuesto, a hablar, porque este tema, sí, de soportar al débil es un tema que todos tenemos lucha, ¿sí? Yo siempre hablo en primera persona porque enseño, y el enseñar siempre nos va a llevar a hablar en primera persona, ¿sí? Para no ser como exhortar, ¿sí? Para que no te sientas exhortado tanto. Entonces nos exhortamos todos juntos por medio de la palabra del Señor, porque esa es la idea, que la palabra nos exhorta y la palabra nos consuela. Ese es el poder de la palabra, ¿verdad? Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muy bien, aquí hay un tema muy interesante, como te decía, porque el débil justamente es aquel que está o cayendo todo el tiempo o hablando mal todo el tiempo de su hermano. No hablando mal, sino, bueno, sí, hablando mal, criticando. Ese es el débil. Entonces, el fuerte es el que dice, no, debemos orar, debemos acompañarlo, debemos tener paciencia, ¿sí? Que lo va a lograr, ¿sí? Que lo va a lograr. Y nosotros generalmente, ¿sí? O sea, el cuerpo de Cristo en general, muchas veces nos ponemos de jueces, ¿sí? Que porque hacemos ciertas cosas o buscamos de cierta manera al Señor, somos mejor que el hermano. Entonces, ¿qué sucede? De lo que ya justamente hablábamos la semana anterior, que ahí está el problema cuando nosotros nos medimos con el hermano y no nos medimos con Cristo. Cuando nos medimos con Cristo, realmente vamos a entender que somos necesitados y tan necesitados de Dios como el más necesitado que le busca cada día. Entonces, dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, ¿sí? Entonces, no debemos criticarlos, no debemos realmente acusarlos, ¿sí? O destituirlo de la gloria, porque muchas veces nos sentimos en el papel de juez de destituirle de la gloria de Dios porque cayó, una cosa así. Oiga, hoy vamos a hablar cosa tremenda
de lo que Dios hizo con Pablo, porque Pablo era un perseguidor de los hermanos y dio su voto para que muchos sean asesinados. Y Pablo fue elegido, qué tremendo, para quedar plasmado en las escrituras, ¿sí? Para dar testimonio del poder de Dios. Entonces Dios en este tiempo, sí, o Adonai, quiere usar tu vida para que tú, por medio de tu vida, dé testimonio. Ahora bien, tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero yo no me puede, 2 por 3 caigo y estoy así y prefiero, muchos me han dicho en este tiempo, no, yo prefiero no estar en el Señor, déjame así nomás, que estar y pecar y pecar. Bueno, sí, pero si no le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que nos edifique cada día, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, ahora bien, yo no te estoy no te estoy enseñando que peque deliberadamente, no, en absoluto, porque la palabra dice, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, lo que te estoy diciendo es que si nosotros nos consideramos realmente discípulos de Dios, ¿sí? Siervos de Dios, debemos, ¿sí? Soportar las flaquezas del débil, ¿sí? Y esto yo escuché en mucho tiempo, ¿sí? En el caminar con el Señor, he escuchado estas cosas, ¿sí? De personas que consideraba de alto rango, vamos a decirlo así de una manera, que juzgaban, ¿sí? Y prejuzgaban al otro de una manera, sí, como jueces, ¿sí? Porque se creían mejor. Y Pablo nos está enseñando otra cosa totalmente diferente, en otro sentido. Pablo está diciendo, tengamos misericordia. Si nosotros decimos que estamos fortalecidos, si nosotros decimos que somos fuertes, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Porque no se trata que nos sintamos cómodos nosotros mismos, ¿sí? Sino que debemos soportar la flaqueza del otro. O sea, no es que, ay, yo estoy cómoda porque ayuno, porque oro, sino nos comparamos con el fariseo, ¿sí? Que estaba orando en el templo y vino el publicano y se golpeaba el pecho. Entonces, es interesante que realmente no nos sintamos nosotros como que, sí, bueno, yo ya estoy hecha, ya estoy bien delante del Señor, cuando quiere llevarme me puede llevar, porque ¿quién somos nosotros? O sea, soportemos al débil, ¿sí? O sea, en otras palabras, cada día vayamos a la presencia del Señor y digamos, Padre, perdóname porque soy pecadora. Esa es la verdad. Porque la palabra dice, si el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todo hombre peca. Entonces podemos pecar con un pensamiento, podemos pecar con una mirada, podemos pecar con una acción, ¿sí? ¿Cuántas acciones en nuestras vidas o en el día hacemos que pecamos y ofendemos a Dios? Que no viene desde el corazón y la voluntad de Dios, sino de nuestro corazón y de la concupiscencia de nuestro corazón. Entonces dice, entonces en otras palabras, ¿sí? Pablo se está poniendo como ejemplo, ¿sí? En fuerza y madurez. Él está diciendo, nosotros que somos fuertes, ¿sí? Para poder sostener y fortalecer al débil. El llamado del discípulo es resistir el deseo de ser alabado a sí mismo, ¿sí? Resistir el deseo de ser alabado, ¿sí? Porque dice el Señor, si nosotros nos vamos a gloriar, gloriémonos en Él, dice la palabra, ¿verdad? Gloriémonos en el Señor. Bueno, sí, que cada día estamos superando cosas. Gloriémonos en Él, porque por Él las superamos, por Él avanzamos, por Él somos sanados, por Él somos edificados, ¿sí? Pero no nos gloriemos por encima del otro, que porque hacemos y somos mejor que el otro. No. No es esa la manera. Entonces, el llamado no es a los débiles a ver a qué hora te vuelve a soportar la flaqueza de los débiles. Bueno, sí, tú dirás, pero ¿cuánto voy a soportar que caiga y caiga? Debemos soportar. ¿Y cómo soportamos? En ayuno y oración. Esa es la manera de soportar, ¿sí? Porque qué fácil es decir, ¿verdad? Este no cambia nunca, siempre va a ser lo mismo, vive alcohólico, vive drogándose o vive sale de parranda todo el tiempo, pero no hago nada. O sea, no tengo compasión, porque ¿qué es lo que hacía Yeshua?
Yeshua dice que miraba a la gente y tenía compasión de la gente. ¿Y qué hacía la compasión en Yeshua? Le daba el poder y la autoridad de actuar, ¿sí? Multiplicar los peces, multiplicar los panes, liberar a los endemoniados, sanar a la hija de Jairo, sanar a la mujer con flujo de sangre. Eso hacía la compasión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Porque si decimos que somos fuertes, entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudar al débil. El débil es el que no puede salir. El débil es el que constantemente cae, el que constantemente vemos que quiere salir, pero no puede. Va y cae. O de repente no se mantiene en la oración, no se mantiene en la búsqueda, el débil, ¿sí? Todo el tiempo la carne le puede. Entonces, ¿qué dice Pablo? Fortalezcamos, ¿sí? Al débil. Entonces, los fuertes deben, ¿sí? Acá podemos ver que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gloria al Señor. Era el versículo 1, leí el 2 y el 3 del 15, pero era el 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar. Y acá quiero hablar esta palabra, ¿sí? De justamente que dice, debemos soportar, ¿sí? No es una palabra de que nos indica hacer algo. En griego es ofeilo, ¿sí? Que es una deuda. Entonces dice, los que somos fuertes debemos, ¿sí? Ofeilo, que significa deuda. Tenemos que hacer algo. Eso es lo que te vengo explicando desde el principio. Debemos hacer algo, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que el débil se fortalezca, para que el débil se levante. ¿Por qué? Porque dice o decimos o creemos que somos fuertes. Entonces, ¿qué hacemos como fuerte? Entonces, tenemos una deuda, ¿sí? No es que, bueno, voy a ver si hago algo por este que cae, o por este que no se congrega, o por este, porque nos gusta criticar que el hermano no viene a la congregación, que el hermano no hace esto. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Estamos pagando la deuda? ¿Sí? Ahora tú dirás, bueno, Cristo ya hizo todo, porque esto es un versículo que nos encanta, ¿verdad? También. Pero estamos hablando de lo que Pablo dijo, ¿verdad? Debemos, o sea, tenemos una deuda con el débil. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros que ya pasamos por eso, pagar esa deuda. ¿Y cómo pagamos? Intercediendo por él, orando por él, fortaleciéndolo, ¿sí? No es un deber de hacer algo, sino una obligación de pagar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una deuda, ¿sí? En algún momento, si no tenemos para pagar, en algún momento la vamos a tener que pagar, ¿verdad? Porque ciertamente la vamos a tener que pagar. En Hechos 26, 1 al 5 o 1, ¿sí? En adelante dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Las costumbres y cuestiones, ¿sí? Conocía el rey Agripa. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, porque saben, ¿sí? Desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sí, Pablo siempre vivió fariseo. A ver, Pablo no dejó de ser fariseo porque se convirtió a Cristo, ¿sí? Ese es el problema, porque que nosotros tenemos y creemos, ¿sí? Él dejó de cumplir
los mandamientos y las ordenanzas de los hombres, ¿sí? Comenzó a vivir la Torá y a aceptar a los hermanos, ¿sí? Los que iban entrando, que eran muchos de ellos gentiles, pero no por eso él dejó de ser de su nación, no por eso dejó de ser judío, no por eso dejó de ser fariseo, ¿sí? No por eso dejó justamente de vivir como él vivía, porque ahora lo vamos a ver. Esto es muy importante porque vamos a ver esto, ¿sí? Más adelante, y la palabra nos demuestra. Entonces dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y acá me parece muy interesante porque dice la más rigurosa secta, ¿sí? Y esto, cuando se habla de secta, es un tema, ¿viste? Como que es cosa del diablo, ¿sí? Si bien no es doctrina santa y pura del Señor, como la Torá, ¿sí? La secta es agregar cosas a la palabra de Dios. ¿Qué hacían ellos? Ellos guardaban, como ya vimos toda la semana pasada, guardaban mandamientos de hombre e invalidaban, mejor dicho, la Torá de Dios. Guardaban la tradición de los ancianos, invalidando el mandamiento, le dijo el Señor. Entonces, esta era la secta. Entonces, que guardaban los mandamientos de hombre, costumbres de los ancianos y tradiciones de los padres, estos, ¿sí? Decían que los que se convertían, que ya no tenían que hacer esto porque Yahshua vino a cumplir la Torá. ¿Qué quiere decir esto? A darle un fin, pero no un fin de final, sino un fin con un propósito. Entonces, realmente él vino a darle una perfecta interpretación a la Torá. Entonces, por supuesto, no tenían que lavarse las manos todo el tiempo, porque ellos, la secta de los fariseos, se lavaban las manos todo el tiempo, hacían un montón de cosas, ¿sí? Que realmente no juntaban ciertos alimentos, exigían guardar el Shabbat de una manera exigida, de una manera como de hombre, no de Dios. Entonces, si nosotros que guardamos la Torá en la congregación, por ejemplo, viene una persona entrando y le decimos, bueno, sentate ahí, mira, vos tenés que guardar Shabbat y tenés que hacerlo así, 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 así. No, porque la Torá no nos manda, ¿sí? A que no demos cierta cantidad de pasos, a que nos viajemos a cierto lugar, no, lo único que nos dice, vamos a leer, porque es muy importante, ¿sí? No hacer fuego en el sentido de que antes hacían fuego, hoy abrimos el microondas y calentamos la comida, o sea, no ese problema que había antes, tenemos que entender. Pero aquí es muy importante lo que dice sobre el Shabbat. Vamos a leer en Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿sí? De hacer tu voluntad en mi día santo, esto es lo que dice. En todo caso, si viene una persona y me dice, bueno, Valeria, ¿cómo debo guardar el Shabbat? Isaías 58:13-14. Y lo llamares delicia, ¿sí? Retrajeres tu pie. ¿Qué quiere decir retraer tu pie? ¿Sí? No hacer tu voluntad, no ir a trabajar, no ir a buscar tu dinero, no ir a buscar tus cosas, sino, dice, lo llamares delicia, santo glorioso a Yahweh. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? El dinero, tu trabajo, tus cosas, tu emprendimiento, eso es tu voluntad, ¿sí? Tu casa, tu auto, tu voluntad, tus cosas, ¿sí? Querer tener, querer cuidar, querer arreglar, eso es nuestra voluntad, ¿sí? Si no, tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El reino de Dios es justicia. Entonces dice, si buscamos, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Bueno, entonces si viene una persona y me dice, bueno, Valeria, ¿cómo guardo el Shabbat? Viene a la congregación y yo le digo, mira, en Shabbat no te puedes mover, no puedes salir de tu casa, no puedes hacer esto, no puedes... Me dice, no, pero pará, qué difícil que es guardar el Shabbat. No, guardar el Shabbat no es difícil. Porque si nos equivocamos en algo, por ejemplo, dice,
no hablando tus propias palabras. Y por ejemplo, bueno, un Shabbat me puse a hablar mis palabras, ¿sí? Hacer mis cosas. Y bueno, me equivoqué un Shabbat, pero tengo miles de Shabbat por delante para pasarlo. Pido perdón y sigo. Entonces, no es que tampoco la Torah es para salvación, siempre lo hablo, porque la salvación es por gracia, ¿sí? Muy bien. Entonces, los fariseos eran muy rigurosos en la Torah, tanto así que añadieron a los mandamientos, ¿sí?, costumbres de hombre, justamente, como no comer, justamente lo que hablábamos en los programas anteriores, la media red del animal vacuno para atrás, algunos, ¿sí?, cierta parte de los judíos. No juntar ciertos alimentos, exigir guardar el Shabbat de una u otra manera. Entonces Pablo le dice, estábamos hablando justamente, esto es la secta, ¿verdad? Agregar cosas a la palabra de Dios. Entonces vino Yahshua y dijo, no, ahora les voy a enseñar a guardar, les voy a enseñar a obedecer a Dios, porque ustedes, dice la palabra y lo leímos en programas anteriores, ustedes por guardar los mandamientos de los hombres, las costumbres de los ancianos y las tradiciones de sus padres, no guardan la Torah. Entonces, ahora les voy a enseñar a guardar, en otras palabras, el Señor, ¿sí? Ahora bien, este era el problema que había en el primer siglo. ¿Qué problema hay hoy? El mismo, ¿sí? El mismo. Porque los que agregaron a la palabra de Dios como el domingo, siempre digo, las comidas, cualquier comida para nosotros los hijos de Dios, como Navidad, como todo esto, como Semana Santa, todo esto agregaron, ¿sí? Entonces, cumplen las costumbres de los hombres y mandamiento de hombre y tradición de los padres y de los ancianos e invalidan la Torá. Entonces, estamos en la misma. Muchos, en mucho tiempo, me han dicho que somos secta, que somos judaizantes, pero ¿qué es una secta? Una secta es agregar o vivir mandamiento de hombre, ¿sí? Costumbres de hombre y tradiciones de los padres y de los ancianos. Eso es una secta, porque acá está hablando la palabra, ¿sí? Y ahora por la esperanza, estamos en Hechos 26:6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Sí? ¿A qué padres? A Abraham, Isaac y Jacob le dio una promesa con esperanza. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. No dice promesa que han de alcanzar la iglesia de los gentiles, no, porque la iglesia de los gentiles es una teología de reemplazo, no hay iglesia tal de los gentiles, porque hay un pueblo, ¿sí?, que fue injertado en el olivo verde, y ese es el pueblo de Dios y sus hijos, ¿sí? ¿De dónde hemos sacado, ¿sí?, que la iglesia reemplazó a Israel? ¿Cómo se nos ocurre esto? Sí, por no estudiar las escrituras desde un contexto hebreo, ¿verdad? Entonces dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras 12 tribus. No dice que han de alcanzar los gentiles, no dice que han de alcanzar los extranjeros, no, las 12 tribus. Porque los que son injertados en el olivo verde son injertados cada uno conforme la tribu a la cual pertenece. Y eso solo Dios sabe, ¿sí? No obstante, el día que nosotros nacimos está marcado por una tribu. Y esto también es importante. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por la esperanza, oh rey Agripa, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahshua, ¿sí?, de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel, ¿sí?, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí
hasta en las ciudades extranjeras. Oye, qué interesante lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Pablo está redactando su vida pasada, ¿sí? Entonces, ahora bien, Pablo dice, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, Pablo está viendo, pasando, ¿sí?, una situación que ahora él tiene que soportar, ¿sí? Se identifica como un hombre fuerte, ¿sí?, en la fe, y tiene que soportar a los débiles. Entonces, Pablo, nosotros, ¿quiénes somos para juzgar al débil? ¿Sí? Porque Pablo era un débil que perseguía a los cristianos, a los hijos de Dios convertidos a Cristo, que perseguía a la iglesia, que perseguía la quejila de Cristo, ¿sí? Pablo era uno de estos, era uno de los débiles. Pero ahora Pablo está en el otro papel, ¿sí? Está en el papel donde nos viene a hablar y a aconsejar, soportemos al débil. Entonces, nosotros tenemos que soportar, ¿por qué? Porque así como Pablo pasó por esa situación, ¿y cuántos habrán dicho, vaya al infierno, porque mira, mata a los hermanos? No, Cristo la llamó. Dice, yo di mi voto para que lo matasen. Y no solamente eso, sino que los castigaba, ¿sí?, hasta que blasfemaban contra Dios. Y ese hombre, así como podemos llegar a pensar, leyendo lo que él mismo está diciendo, era un hombre perverso en ese sentido, así, en esa situación, Dios le llamó. Y Dios le posicionó como el apóstol, ¿sí?, de la iglesia primitiva. Oigan, qué interesante. O sea, ¿qué nos hace creer a nosotros que a ese que tanto criticamos o hablamos o miramos o juzgamos, Dios no lo va a levantar y va a ser un grande en la tierra para manifestar la gloria de Dios? Entonces, esto es muy interesante para que nos dé estos consejos maravillosos. En Hechos 24:14, 24:14 dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿sí?, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, ¿sí?, en la Torá, y en los profetas están escritas. Hechos 24:14, en tu Biblia Reina Valera está escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen hoy a los que guardamos la Torá? Eso es herejía, eso es secta, eso es judaizante. Pablo está diciendo, ellos nos decían a nosotros, herejía, esto, lo otro, y esto que ellos tanto nos acusan, yo sigo guardando la Torá como debe ser, porque el problema era que los judíos, sí, o los fariseos, en su momento, se levantaban contra los discípulos y los apóstoles porque dejaban de, supuestamente, guardar la Torá de Dios, ¿sí? Pero en realidad no era que dejaban de guardar la Torá, sino que no guardaban la tradición de los ancianos, ¿sí?, y los mandamientos de hombres. Ese era el problema, ¿sí? Entonces, hoy guardamos la Torá y no guardamos los mandamientos de hombres, no guardamos la tradición de los ancianos, no guardamos la tradición de los padres. Entonces, eso es secta, eso es judaizante, eso es herejía. Perdón, tenemos que ponernos a estudiar como hijos de Dios las Escrituras y ver cómo hemos estado equivocados por mucho tiempo. Entonces dice, Pablo dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, al camino del Señor, ¿sí?, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo. Pablo nunca dejó de creer, ¿sí? Dice todas las cosas que hay en la Torá, o sea, Pablo nunca comió inmundo, nunca guardó un día equivocado, no, o siempre guardó Shabbat, siempre comió sano, siempre guardó la fiesta de Dios, lo que está en la ley y los profetas, justamente lo que está escrito. Entonces, en Hechos 23:3 dice así, o 22:3, Hechos 22:3 y 4 dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Sí? Pablo está siempre diciendo,
escúchenme, yo soy judío, yo guardo la Torá, guardo los profetas, todo lo que está escrito yo hago, ¿sí? Y una vez más aquí Pablo está aclarando, ciertamente yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿sí? Estrictamente a la Torá. Fue criado así, vivía así. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, los que estaban entrando, ¿sí? Gentiles y judíos, también eran celosos de Dios. ¿Qué quiere decir celoso de Dios? Guardaban la Torá, porque este es el fin, ¿sí? La Torá. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En Hechos 21:17, ¿sí? Hechos 21:17 al 25 dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor, ¿sí? Que fue uno de los líderes de la Quejilá, ¿sí? Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Cuántos millares de judíos han creído? ¿Sí? Podemos ver, y todos son celosos de la ley. El hecho de que se convirtieran a Cristo los judíos en el primer siglo no les llevaba a renunciar a la Torá. Al contrario, ellos son más completos inclusive que nosotros, los gentiles que éramos en otro tiempo, y ahora entramos y somos injertados. ¿Por qué? Porque ellos viven la Torá de toda su vida. Toda su vida. Entonces dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Claro, lo que decía Pablo, que ya estudiamos en otra oportunidad, era: no circunciden a los niños si no están entendiendo el camino, porque al principio era así, antes de venir Cristo, ¿sí? Si entrabas al camino del Señor o al reino de Dios, según nuestros hermanos judíos, tenían que circuncidarse. Ese era el punto, ¿verdad? Ahora Pablo está diciendo, tranquilo, aprendan primero, porque Moisés tiene quien lo predique todos los Shabbat en las sinagogas, lo dice, Hechos 15, 21, 22, 23. Entonces, aprendan, y luego sí lo van a hacer, porque ¿de qué me vale circuncidar a mi hijo si no estoy guardando otras cosas más importantes? Por ejemplo, el Shabbat, la fiesta, comer sano. O sea, no ese es el punto. O sea, la circuncisión es un mandamiento, sí, por supuesto, es un mandamiento, es eterno, pero no es una clave para ser salvo, ¿sí? Al principio yo enseñaban eso, ahora ya no. Pero es un mandamiento. ¿Lo quieren guardar? Muy bien. Abraham, ¿cuándo se circuncidó? Después de haber salido de Aram, ¿sí? Después de haber pasado muchísimas cosas, él se viene a circuncidar ya después que había dado Sara a luz su hijo. Entonces podemos ver que realmente Abraham cumplió la Torá como Yeshua lo vino a enseñar. Primero aprendan, luego primero entren, luego van a ir aprendiendo lo que deben hacer. Lo dice Hechos 15, 20, 21, 22. Y justamente, sí, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que entran, ¿sí?, entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Claro, porque las costumbres no debían observar, ¿sí?
porque el Señor le dijo, ustedes por observar las costumbres invalidan la ley, invalidan la Torá. Entonces ese era el punto, sí, Pablo estaba enseñando bien. Ahora, ¿quieren entrar? Entren por medio de Yeshua. No necesitan circuncidarse, entren. Luego van a aprender. ¿Quieren circuncidarse más adelante y cumplir este mandamiento importante? Lo van a hacer. Pero no es una cláusula. Sí, deben hacer tal cosa para tal cosa. No. Eso es lo que enseñaba y está bien. Eso es así. Y a dejar de guardar las costumbres, claro. Porque vamos a guardar las costumbres, porque vamos a guardar un montón de costumbres de hombre y mandamientos de hombre, si tenemos la Torá de Dios que dice absolutamente todo cómo debemos vivir. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. O sea, se entiende que Pablo estaba en un voto nazareo, ¿sí? El voto nazareo es un voto que está en la Torá. Entonces, se entiende que Pablo estaba cumpliendo también un voto. Entonces le dice, preséntate, purifícate y hazlo ver a ellos que tú también estás en esto. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Muy bien, aquí podemos ver algo muy interesante, porque en el original podemos ver que no hay inclusive en otras estuve viendo otras versiones y no está agregado exactamente así como dice, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Esta parte no está ni en las otras versiones como la Biblia del Oso, la NBI, no está, ni tampoco en el original. Entonces, pues, esta versión de la Reina Valera realmente es muy difícil muchas veces, ¿sí? Porque nos lleva a malinterpretar las escrituras y es la que hemos estudiado siempre. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿sí? No obstante, en Hechos 15 nos habla que dice, no, lo vamos a leer, 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, esto es muy importante, no sacar de contexto las escrituras, porque ¿por qué no le vamos a inquietar? Porque Moisés, 15:21 de hecho, tiene desde tiempos antiguos quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, está diciendo, no los inquieten a los gentiles en un montón de cosas, que se circunciden, que hagan esto, que hagan lo otro, que guarden Shabbat, que tranquilo, digámosle que no se contaminen con los ídolos, que no forniquen, que no coman ahogado y que no coman sangre. Porque Moisés, la Torá, ellos van a estudiar toda su vida. Entonces ellos van a aprender, eso se le va a revelar por el mismo espíritu. Por eso dice Jeremías 31, 31 al 34, que la Torá está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿sí? Gloria al Señor. Romanos 15, 2, volvemos al libro de Romanos 15, 2 al 4, dice así. Vamos a leer ya hasta el 6, ¿sí? Gloria al Señor. Dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, esto es lo que siempre yo digo, las escrituras, ¿sí?, fueron escritas justamente para nuestra enseñanza. Por eso nosotros, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué escritura estaba hablando Pablo? De el Tanaj, de la Torá, de los profetas, de eso estaba hablando. Porque cuando Pablo estaba hablando esto, ¿sí?, él estaba hablando, esto no estaba escrito. Era lo que ellos estaban viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? Las escrituras. ¿Qué es las escrituras? La Torá,
el antiguo pacto, el Tanaj o los profetas. Entonces dice en Salmo 69, dice así: porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. ¿Sí? Gloria al Señor. Muy bien, aquí podemos ver, acá podemos ver justamente que lo que Pablo dice en el capítulo 15:4 de Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Y arriba dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Pablo se está poniendo en medio para los vituperios. ¿Sí? Esto es interesante porque la palabra, el salmista habla de esto y también, por supuesto, en profecía de lo que Cristo iba a hacer, por supuesto, porque antes de que el ser humano blasfeme contra Dios, Él se puso adelante. Esto es muy interesante. ¿Qué pasó en el desierto? La gente blasfemaba, ¿sí?, a Moisés, pero Él dice, ustedes no me están diciendo a mí, ustedes están blasfemando contra Dios. Entonces ahora Pablo viene y dice, yo, en otras palabras, me pongo adelante, me pongo en el medio, ¿sí? Para que caiga sobre mí y no sobre Cristo lo que ustedes están diciendo. Gálatas 6:2, vamos a ver. Gálatas 6:2 dice así, 2-4 dice así: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Romanos 15, y dice así el versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí?, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Yeshua Mashiach. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios, a Adonai, el Abba, sí, nuestro Adón Yeshua. Gloria al Señor. Muy bien. Leímos en Gálatas 6:2-4, dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sí? Porque realmente si nosotros nos medimos, vuelvo y repito, con el hermano, realmente estamos fallando, porque ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Yeshua, ¿sí? Nuestros hermanos, como nosotros, somos seres humanos, ¿sí? Falibles, ¿sí? Que realmente nos puede pasar en la vida, dice la palabra, si alguno está libre de caer, realmente, que si dice que está firme, cuídese de no caer, dice, ¿sí? Entonces, realmente es importante que si ponemos a prueba, como dice la palabra en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿sí? Todo lo que hacemos, ¿sí? Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿sí? Porque ¿cómo nos podemos medir en el otro si siempre lo que hacemos es diferente? ¿Sí? Siempre lo que hacemos nunca se va a comparar con el otro, porque tenemos diferentes llamados en nuestra obra. Sí, para con Cristo es un llamado y la de nuestros hermanos es totalmente otro, diferente. No es el mismo, y si así fuera el mismo, somos seres humanos diferentes, ¿sí? Que ambos vamos a llevar adelante el ministerio como podemos y como el Padre nos ayuda, ¿verdad?
Gloria al Señor. Bien, Padre eterno te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.